Vamos a dar inicio, pues sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos. Yo la verdad me siento muy emocionada, muy complacida y muy honrada de estar siendo convocada por Ana Cristi. Voy a contar que es conocida mía desde muchos años atrás. Entonces el que ahora nos estemos reencontrando en este lugar y que tenga el honor de estarla presentando, pues me complace y me emociona muchísimo. Entonces voy a dar inicio para presentarla. En principio, contarles que el título de la charla es Posiciones subjetivas respecto al amor. El subtítulo es Una lectura lacaniana. Presenta maestría, bueno, es magíster en psicoanálisis, es licenciada en psicología por parte de la Universidad de Buenos Aires, maestría en psicoanálisis por parte de la Universidad igual de Buenos Aires, doctoranda en psicología por parte de la Universidad de Buenos Aires y es autora del libro La dimensión de la verdad y la función de la escritura en la enseñanza de Jacques Lacan, ¿cierto? Miembro investigador del programa de la Universidad de Buenos Aires y exdocente universitario, UBA, Facultad de Psicología, en la cátedra Problemas Filosóficos en Psicología. Así que vamos a darle un aplauso. Bueno, gracias. Bueno, yo agradezco mucho a la librería, a los Argonautas por el espacio, les agradezco por estar acá. Agradezco muchísimo a Alma por la disposición y bueno, también presento un poco a Alma, además de ser una amiga de hace mucho tiempo. Bueno, ella es licenciada, egresada de la Ibero, tiene un magíster también en psicoterapia ericksoniana y bueno, trabaja acá en el CRISBER, en el Centro de Rehabilitación de Personas con Discapacidad. Así que bueno, la idea de la charla de hoy es un poco, digamos, que intervengan más o menos cuando tengan ganas. No quiero que sea muy teórica, desde luego que algo de teoría va a haber, pero bueno, no estoy aquí para impartir una clase, sino más bien para despertar un poco pensamiento general y bueno, eso, ¿no? Que se pueda pensar en voz alta. Bueno, entonces lo primero que voy a presentar es, bueno, ¿qué es esto del amor, ¿no? En psicoanálisis yo tengo una formación, bueno, evidentemente, toda mi formación ha sido en Argentina y bueno, mi formación es freudio-lacaniana. Entonces, bueno, primero que nada quería hablar un poco de cómo el amor intercepta, ¿no? A Freud, ¿no? Y lo hace de una manera muy, bueno, un poco espectacular, un poco, ¿no? Digamos, él se da cuenta en algún momento, recién cuando empieza a trabajar, después de que ha, trabajado con la neurosis histérica, se da cuenta de que las pacientes, bueno, empezaban a tener cierto interés, ¿no? en el psicoanalista. Entonces, por ejemplo, uno de sus colegas, Breuer, atendía a una paciente que incluso ha llegado a embarazarse, ¿no? Mientras la mujer de Breuer estaba embarazada, efectivamente, esta otra mujer estaba embarazada de una manera, bueno, digamos, psicológica, ¿no? Es decir que, digamos, ha tenido repercusiones el amor, ¿no? El interés que las pacientes tenían por los analistas y, bueno, Freud se da cuenta de que esto en algún punto resulta un problema, entonces empieza a investigar de qué se trata todo esto. Y él dice que, digamos, él lo llama transferencia, ¿no? Importando esta palabra un poco de la economía, ¿no? Una transferencia, es decir, transferir sobre la figura del analista, como dice Freud, una especie de cliché, incluso usa esa palabra, una forma, un modelo de amor, ¿no? O sea, Freud dice
En los avatares de la vida de una persona se van armando, se van circunscribiendo modos de amar, ¿no? Una forma de amar y una teoría de amar, que en parte es consciente y en parte es inconsciente. Digamos que la parte inconsciente está más relacionada con, bueno, con lo no sabido que se sabe, pero sobre todo, ¿no?, con el deseo. Y eso es lo que se va a transferir sobre la figura del analista. Y dice Freud, el analista va al lugar de objeto, ¿no? Entonces, el objeto, ¿qué objeto, no? Eso es toda una complicación, la teoría de Freud, pero digamos, el objeto en términos generales es aquello que el sujeto cree inconscientemente que fue, ¿no?, la manera en la que cree que se inscribió en el amor y en el deseo del otro, ¿no? Cuando eso ocurre, porque pueden ocurrir. Bueno, el analista va ahí, ¿no? Es un lugar complejo. Y desde luego que también, o sea, la transferencia, digamos, de este amor es el campo, o sea, es el campo de batalla contra la neurosis, ¿no? O sea, digamos, sin ese afecto, sin ese vínculo, sin esa transferencia, sin esa serie en la que se inserta el analista, no hay posibilidades de trabajar. Bueno, entonces, digamos, la novedad de esto, porque no todo es repetir las series, ¿no? La manera en la que uno tiene de amar no es una mera repetición, sino que también implica una novedad, ¿no? El psicoanálisis mismo es una novedad ¿en qué sentido? Es una novedad discursiva, y entiendo discurso como un lazo al otro. Entonces, la novedad es que no solamente va a ser una repetición, ¿no?, del modo que uno tiene de amar al otro, sino que uno va a interrogar, ¿no? El trabajo de un análisis implica interrogar cuál es, ¿no? Porque muchas veces uno anda por la vida sin saber cuál es la teoría que tiene del amor y sobre todo el lugar en donde a uno lo deja, que se repite y que es doloroso. Entonces la novedad va a ser que el analista va a jugar a ponerse en ese lugar de objeto para, bueno, interrogar la causa, ¿no?, de la transferencia. O sea, si nosotros dijéramos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre transferencia y amor? Bueno, Lacan dice, ¿no?, en el seminario que dedica a la transferencia, el seminario 8, la diferencia es que el psicoanálisis trata sobre la causa del amor, en ese sentido. O sea, ¿qué teoría tiene sobre el amor? Bien, para esto, entonces, nuestro resorte, todo esto ha sido introducción, ¿no? Entonces, el resorte de todo esto va a ser un diálogo que es muy, muy, muy particular, muy divertido, muy hermoso, que es el banquete de Platón. Entonces Lacan se sirve de este diálogo para interrogar cuál es el resorte del amor, ¿no? Y él va a hacer una lectura de ese diálogo, y una lectura, a mi juicio, brillante, ¿no? Una lectura absolutamente diferente de la que podría ofrecer cualquier filósofo. Y entonces, bueno, este diálogo es muy particular, es el único diálogo, está ubicado en la enseñanza media de Platón. Y es el único diálogo dedicado a un dios, que es a Eros. Y además es el único diálogo que no tiene una estructura como diálogo, es decir, parece más bien una obra de teatro. Y además refiere a una ocasión. En griego, banquete, se puede decir symposion. O sea, un simposión es un momento en el que se comparte, digamos, si lo tradujéramos literalmente del griego clásico, sería una conbebida, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos conbebidas, ¿no?, para platicar de cosas importantes? La conbebida se daba en general después de una concomida, es decir, gente que se juntaba a comer y a conversar. Esta conbebida la ofrece Agatón, ¿no es cierto?, uno de los participantes de la ocasión. La ofrece Agatón para unos pocos. Él había ganado un premio, era un poeta cómico, y había ganado un premio y había hecho una gran fiesta en la que Sócrates no había ido, porque a Sócrates no le interesaban las multitudes. Y al otro día hace una reunión para pocos. Ahí Sócrates asiste. Bueno, y además de esto, bueno, el simposión tenía un simposiarca. Un simposiarca era quien dictaminaba cuánto se tenía que beber, ¿no? Uno de nuestros personajes, ¿no?, es Erixímaco, el médico, que él se va a autoproponer como un simposiarca, pero en realidad nadie lo nombra. O sea que es
es una, digamos, es una ocasión, un simposio, pero muy particular, digamos, no respeta las leyes del simposio, ¿no? De la Grecia, de la polis, de la Grecia antigua. Bueno, entonces, dicho esto, podemos ir a un poquito adentrándonos, ¿no? en este diálogo del cual cada participante, digamos, va a dar esto también, ¿no? Es un elogio, no vamos a ver a Sócrates preguntando y tú crees y contradiciendo al otro, no se va a dar eso, ¿no? Sino que cada participante va a hacer un elogio al amor, ¿no? Y de ese elogio, Lacan va a analizar y va a hacer una lectura para, digamos, extraer una posición, ¿no? Una posición respecto al amor. Entonces, eso es lo que me interesa presentarles hoy. Y, digamos, al margen, acompasado a eso, ir, bueno, diciéndoles un poquito qué responde el psicoanálisis a eso, ¿no? Bueno, entonces, como decía, esto empieza como un elogio de cada participante al amor. Y más o menos como que se estableció una competencia, a ver quién la ganaba. En fin, pero ¿qué es esto del amor, no? O sea, la palabra ahí, el Dios ahí, tiene un nombre en griego que es un nombre intraducible, que es Eros. Bueno, Eros es, como digo, es intraducible y es una palabra que cubre un campo semántico muy vasto, ¿no? Muy amplio. No es exactamente para los griegos el acto sexual, sino el deseo sexual. O sea, el acto sexual está más bien relacionado con Afrodita. Entonces, bueno, Eros supone pasión, un deseo violento, vehemente, que se despierta por el objeto sexual. Que incluye a lo sexual, pero es como que sobrecoge enteramente al sujeto que lo habita, ¿no? Bueno, el primero por ejemplo, en el diálogo de Fedro, un diálogo más o menos de esta época de Platón, Sócrates define así a Eros, ¿no? Es una cita, se los leo, dice: el deseo que desprovisto de razón domina al juicio que impulsa hacia lo que es recto y es guiado hacia el placer que provoca la belleza de los cuerpos y que por obra de los deseos que le son congéneres y apuntan a la belleza de los cuerpos se refuerza a su vez fuertemente tras lograr la victoria. O sea, en este diálogo Eros es visto como la manía, o sea, como la locura. Y lo que dice Sócrates es: hay que apuntalar, hay que direccionar y no anular esa manía, ¿no? Bueno, entonces la palabra Eros evoca algo del orden de lo físico y también de lo espiritual, ¿no? Uno podría decir, ¿cuál es la diferencia entre Eros y filia? No es muy clara. Filia también es otro tipo de amor, ¿no? Pero, por ejemplo, en otro diálogo, como en Leyes, Platón dice que si la filia se intensifica, podemos llegar a Eros, ¿no? Entonces no hay mucha claridad entre la diferencia, ¿no? Bueno, entonces en el banquete vamos a tener dos palabras que son importantes para nuestro desarrollo, que va a ser el amante y el amado, ¿no? El erastés y el eromenón. El eromenón es el amado y el erastés es el amante. El primer, digamos, bueno, un poquito más sobre Eros. Eros también, ¿no? Se ha concebido como un poder unificador. De hecho, una de las, bueno, para quienes han leído un poco a Freud, sabrán, digamos, ¿no? Que una de las diferencias pulsionales, ¿no? Freud en alguna de las teorías de la pulsión, me parece, en la última, él habla de Eros y Tánatos, ¿no? De dos tipos de pulsiones, ¿no? Y ahí Eros cumple esta función, no más de unificador, ¿no? Vamos a ver que Lacan lo toma en otro sentido. Y por otro lado, eso así lo tomaba Hesíodo, por ejemplo, ¿no? Ciertas doctrinas órficas, ¿no? Y por otro lado, también se dice de Eros, se cree que es un dios joven, ¿no? Que tenía ciertos rasgos traviesos, que venía a romper, digamos, con lo estructurado, digamos, introducir la contingencia de las cosas, ¿no? Cambiar el curso de las cosas. Oye, Ana, tengo una pregunta, disculpa, te voy a interrumpir.
¿Qué tan cierto es que Eros era hijo, no desconozco los nombres, pero de dos dioses, que era el dios de la pobreza y el dios de la abundancia? Poros y Penia. Bueno, es que eso, fíjate qué interesante, muy linda tu pregunta, porque eso es maravilloso, ¿no? O sea, vamos a llegar a ese mito, Poros y Penia, que es un mito que Platón inventó. O sea, Platón está muy cerca todavía, ¿no es cierto?, del saber, digamos, por ejemplo, Parménides, que es quien inaugura la metafísica, ¿no? Parménides dice, él hace un poema en donde habla de la diosa, que la diosa lo lleva y le revela y no sé qué. Entonces Platón es un autor muy, muy brillante, que él utiliza el mito para transmitir una verdad, ¿no? Entonces, lo cierto es que Platón quiere transmitir una verdad con ese mito de Poros y de Penia al que ya vamos allá. Okay. Que de hecho lo dice Sócrates por boca de Diótima. Okay. Sí, lo comentaba, bueno, lo quise hacer la interrupción, porque si entonces Eros es hijo de estas dos polaridades tan cual, tan dicotómicas, es que entonces cuando eres poseído entonces o llevado por Eros, en realidad estás siendo unificado o estás siendo destruido por... Bueno, eso es muy interesante porque lo que va a hacer ahí, digamos, que es una lectura realmente que yo tomo de Lacan, es que Sócrates tiene esta lógica, ¿no? O sea, más una lógica de interrogar hasta llevar a la contradicción e ir avanzando sobre eso. En cambio, cuando hace hablar a Diótima, que es esta suerte de bruja, ¿no? Cuando hace hablar a Diótima en el discurso, Diótima presenta precisamente esto. Es una lógica del ni esto ni lo otro. O sea, ni riqueza ni pobreza. Ni es Eros, no es ni es un dios ni es un hombre, no es un daimón incluso, ¿no? Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Pero es como, es un intermedio, o sea, es algo que escapa a esta lógica de este modo de usar la palabra más socrático, ¿no? O sea, a ver, si esto no es blanco, entonces es no blanco o negro, ¿no? Entonces Diótima presenta más como un intersticio entre la polaridad, ¿no? Así que bueno, creo que hay algo de cierto en eso, ¿no? Hay algo de cierto en el sentido de usar el mito como transmisión de una verdad, ¿no? Incluso, bueno, el psicoanálisis parte de un mito, ¿no? O sea, un mito y una tragedia que es el Edipo, o sea, es una ficción que nos sirve a nosotros como un método de lectura, ¿no? Una vez me acuerdo que cuando empezaba mi praxis, fui a un espacio de supervisión y le dije al supervisor, no, bueno, pero ¿qué? O sea, todo es Edipo. Y me dijo, bueno, es lo que tenemos, ¿no? O sea, no somos mejores, o sea, el psicoanálisis no es mejor que otras digamos, teorías o que otros modos de acompañar a alguien en su padecimiento, digamos, es lo que tenemos, ¿no? A alguien le puede parecer acorde o no, ¿no? Pero bueno, es así. Bueno, y este diálogo está lleno de mitos, ¿no? Está lleno de mitos. Quiero decir que, bueno, que Platón era dramaturgo, ¿no? No hay que dejar de subrayar eso. Platón hacía ficciones antes de dedicarse a la filosofía. Y bueno, uno podría decir si verdaderamente hay una división, ¿no?, radical entre la verdad y la ficción, ¿no? Bueno, Freud dice no, o sea, la verdad se inscribe en el inconsciente de la misma manera que la mentira, ¿no? De la misma manera que la ficción, en la carta 52. Así que bueno, en fin, entonces vamos a empezar con nuestro primer participante, que es Fedro, ¿no? Fedro se presenta, habla desde la voz, como les decía, del amado, ¿no? El amado es aquel que, digamos, tiene algo oculto, el eromenos, que no sabe lo que tiene, por oposición al amante que no sabe lo que le falta, ¿no? Entonces, bueno, ahorita voy a ir introduciendo un poco más esto, pero Fedro habla desde esta posición, ¿no? Desde el amado, desde quien se hace amar. Y bueno, en su discurso va a poner para él, ¿qué va a ser Eros? Para Fedro, Eros va a ser aquello que despierta, digamos, la virtud de la valentía en el amante. Entonces dice, Eros lo que hace es hacer del amante un ser, digamos, valiente, que, dice, tiene que sacrificarse por el amado. Y pone ejemplos, ¿no? Los de Alcestis y Admeto, Aquiles y Patroclo, Orfeo y Eurídice,
No les voy a contar todos porque se va a hacer larguísimo, pero bueno, por ejemplo, podríamos analizar, no sé, Alcestis se pone, ¿no es cierto?, se casa con Admeto y se les olvida hacer, ¿cómo se llama?, un sacrificio a la diosa Artemisa, entonces se enoja y ella dice, bueno, Admeto tiene que morir, salvo que alguien se ponga en su lugar. Sus padres no se ponen en su lugar, dicen, bueno, ¿no? Y Alcestis se pone en su lugar, ¿no? Orfeo, digamos, también baja al Hades, ¿no? Los dioses le permiten bajar al Hades por Eurídice, es decir, o sea, no, digo, la cuestión acá es esta, ¿no? O sea, esta postura, porque ese es ¿cómo se llama?, el título de la charla de hoy, ¿no? O sea, las posiciones que uno tiene respecto al amor. Entonces, acá, digamos, podemos leer, tomar esto y pensar, no estamos yendo radicalmente a, bueno, doy por mi vida por el otro, no, o sea, eso no lo vemos hoy. Es decir, pero sí vemos, ¿no?, esta postura en la cual se da el autosacrificio, ¿no?, el dejar de lado, qué sé yo, los proyectos personales, en dejar de lado lo que uno quiere, por salvar, digamos, por retener, dice Lacan, ahí hay una verdad atrás que es retener al otro, ¿no? O sea, yo sacrifico mi deseo, vamos a decirlo así, por retener al otro, ¿no? Entonces Lacan dice, hay una verdad atrás de esto, ¿no? O sea, el autosacrificio que el amante hace es para retener al amado, porque cree, ¿no?, cree que él tiene lo que a mí me falta, o sea, el amante o quien se autosacrifica, ¿no?, por el otro, cree que el otro tiene lo que le hace falta. Entonces, ¿qué dice Lacan? El amor implica necesariamente, desde la ética psicoanalítica, que el otro, o sea, una discordancia fundamental, que eso que yo creo que hay de más valioso de mí y que está oculto en el otro, eso no es lo que el otro tiene, digamos, ¿no? O sea, el otro es el otro. Y eso que yo creo que el otro tiene dentro de él, que es lo más preciado para mí, eso tiene que ver conmigo, o sea, es lo más valioso para mí. Pero necesariamente no sé qué es un enigma, ¿no? Y lo más difícil, digamos, en una ética amorosa es sostener eso, ¿no? Sostener el enigma. Bueno, entonces tenemos esta postura, ¿no?, del autosacrificio que implica retener, ¿no? Retener al objeto, retener al otro para no perderlo, ¿no? Y la verdad que a eso subyace es, bueno, la creencia de que el otro tiene lo que a mí me completaría, ¿no? Y digo, o sea, no hay que ir muy lejos, tampoco vamos a pensar que nos va a llegar alguien y nos va a contar qué sé yo, bueno, hoy hay de todo, pero digo, no es que nadie va a dar la vida, pero sí, por ejemplo, qué sé yo, no sé, bueno, dejar de lado un proyecto, dejar de lado, qué sé yo, hacer lo que quiere, bueno, en fin, hay muchos modos de sacrificar, ¿no? Bueno, y el psicoanálisis, bueno, responde eso, ¿no? O sea, que hay una discordancia fundamental entre lo que el otro me puede dar y lo que yo quiero, e incluso más, ¿no? El objeto freudiano, o sea, ese objeto que uno va a buscar en el otro, el objeto freudiano está perdido por estructura, o sea, es un objeto que solamente como perdido puede operar causando el deseo, ¿no? Es un objeto que necesariamente se tiene que poder perder para hacer del amor algo posible, algo habitable, y no, bueno, esta suerte de quiero que me des lo que yo quiero, porque eso es absolutamente imposible, ¿no? Así que bueno, ¿qué va a decir más o menos Lacan en este seminario del amor? Va a decir un montón de cosas, ¿no? Pero por ejemplo, él va a decir, el amor es una metáfora, ¿no? Es la metáfora en la cual llega, ¿no?, alguien a consultarnos en esta posición de amado, de decir, bueno, yo creo que de esta manera puedo seducir al otro, ¿no? Entonces llega alguien, consulta, ¿no?, en esta posición, ¿no?, de amado, queriendo un poco seducir al analista, ¿no? Y diciendo todo lo que el otro le hizo y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces la metáfora se establece cuando algo del orden de la pregunta, ¿no?, de la falta, diríamos los psicoanalistas, algo del orden de la falta se instaura, o sea, es decir, bueno, a ver, eso que tú crees que eres, no eres, ¿no es cierto? Porque no hay un ser.
Entonces, eso que tú crees que eres se transforma en, bueno, ¿por qué estás acá? O sea, ¿qué es eso que te tienes que preguntar de ti mismo? Es decir, instaurar una pregunta sobre el propio padecimiento implica ya abrir la jugada, ¿no es cierto?, de la falta, ¿no? ¿Qué es lo que me falta? O sea, lo pongo en un ejemplo, digamos, más a la mano, ¿no? Por ejemplo, en la figura del filósofo para Platón, ¿no? Platón distingue entre el filósofo y el sabio y dice, el sabio es el que tiene el saber, o sea, no tiene que buscar, no tiene que hacer nada, ya lo sabe. En cambio, el filósofo, dice Platón, está falto de saber, no tiene el saber, por ende, tiene que estudiar, está conminado a abrirse camino ahí donde no lo hay, ¿no? O uno lo puede pensar, no sé, alguien que estudia música, ¿por qué estudia música? Porque sabe que no sabe del todo qué se hace con el instrumento, ¿no? Entonces esa falta es lo que moviliza a alguien a ir adelante con lo que quiere, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Comentario. ¿No? Sí. Pues quizá yo, pero no sé si ahora o si no responderla después. A ver. Pero me surgió la pregunta del problema del amor transestructural, o sea, porque parece que hablas justo como, bueno, del objeto A un poco con cierta distancia, ¿no? Y también la importancia del velo y la pantalla en el otro, pero lo pienso un poco en la perversión, en la psicosis, cómo se juega y también cómo se juega, o sea, porque también el dispositivo cambia dependiendo en un psicótico o en un perverso, y cómo se puede jugar y si se puede hablar de amor en una estructura psicótica o perversa. Eso es algo que me tenía la pregunta. Bueno, si quieres puedo responderlo un poco más sobre el final, pero desde ya te puedo ir diciendo que, bueno, en principio el objeto A tiene otro modo de comportarse en la psicosis, ¿no? Más que decir un psicótico, un perverso, me gusta más hablar de un sujeto plegado a una estructura, no de un ser, no, él es psicótico, no, bueno, un sujeto plegado a la estructura. Pero digo, ahí el objeto A, ¿no es cierto? Lacan dice el objeto A está en el bolsillo, sí. Lo tiene en el bolsillo, es decir, que tiene otro modo, digamos. Yo siempre pienso que los psicoanalistas a veces pecamos, por ejemplo, yo que he trabajado con autismo también, pecamos como de querer usar algo, digamos, algo de la teoría para explicar todo. Yo siento que a veces querer explicar con el objeto A, qué sé yo, las posibilidades de operar, ¿no es cierto?, en un dispositivo con psicosis o con autismo, por ejemplo, creo que pierde potencia incluso la teoría, ¿no? O sea, hay otras cosas, ¿no? Pero es verdad que hay un objeto A y que el analista no va a ese lugar, ¿no es cierto? No va al lugar de objeto A, ¿no? Lacan dice es más bien un testigo, es el testigo del alienado. Y bueno, en el caso de la perversión, yo hoy por hoy, digamos, tengo una postura más del lado de hay rasgos perversos en la estructura psicótica y neurótica, no la perversión como una estructura. Sí, pero es muy interesante lo que dices, porque realmente la transferencia tiene otro lugar, ¿no? Otro papel. Quizás más hoy estoy en una cuestión de las neurosis, ¿no? Bueno, sigo entonces Una pregunta. Ahorita que está surgiendo el tema de las inteligencias artificiales y todas estas cuestiones digitales, de que hay ciertas personas que tienen ya más relación con máquinas que con personas, en la bioética se está haciendo estas preguntas como las que tú estás diciendo. Entonces, ¿qué se puede extraer, por ejemplo, de una persona que tiene una interacción o que prefiere una interacción con una máquina que con una persona, ¿no? Porque eso es lo que está pasando ahorita con el ChatGPT y todas estas asistentes virtuales y todo eso, ¿no? Y también que se ve muy reflejado en la cultura popular como el cyberpunk, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué nos está diciendo este tipo de cultura con respecto a cómo nos estamos relacionando con el otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no soy experta en eso, creo que es algo muy nuevo que también uno tiene que seguir pensando. Soy un poco más ortodoxa, digamos, pero sí lo que pienso, digamos, y esto es a nivel más como de la opinión, casi te diría, es que son vínculos que se quedan un poco más del lado de lo imaginario, ¿no? Pasa mucho con las redes sociales, o sea, una cuestión más
digamos, defensiva en relación al otro, ¿no? Algo que forcluye, ni siquiera te diría que rechaza, ya te diría forcluye el encuentro con el otro, ¿no es cierto? Me parece que va por ahí. Y que es un empuje, así como, qué sé yo, en México a mí me parece que hay un empuje a las drogas, ¿no? O sea, son empujes sociales, ¿no? Bueno, entonces sigo con Pausanias, que es nuestro otro conbebedor. Pausanias lo que trata de hacer con su discurso, digamos, elogiando a Eros, es él se presenta más como Erastés. Entonces él lo que quiere hacer es justificar la pederastía, ¿no? En Atenas en ese momento, por ejemplo, se aceptaba la pederastía, se convocaba a los amantes a conquistar a los amados, pero también a los amados a huir de eso, ¿no? En fin, eso no es lo que más me interesa, sino más bien esto que él hace y que Lacan llama de modo muy brillante, dice, es la posición del rico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice Pausanias es, nosotros invertimos, nosotros, ¿no? ¿No es cierto? Los amantes, los hombres viejos que saben, ¿no es cierto? Invertimos, ¿no es cierto? Nuestro saber en jovenzuelos que después nos dejan, ¿no? Con el corazón roto, qué sé yo. Entonces, lo que el discurso de Pausanias es decir, vamos a asegurarnos que estos chamacos, ¿no? Estos pibes no nos van a dejar, o sea, que van a valer la pena. Entonces Lacan dice, este hombre tiene un discurso del rico, ¿no? En el cual, digamos, se postula un intercambio y un valor. Entonces, sobre todo, garantizar que eso que se invierte en el otro no va a ser desperdiciado. Uno podría decir, el rico gasta, pero no malgasta, ¿no es cierto? Y ahí tenemos un montón, digamos, como de tabla de colores, ¿no? De la miseria, del que no gasta, del que ahorra. Y acá digo, no se tiene que tener plata, ¿no es cierto?, para ser rico. O sea, es decir, tiene que ver más con una acumulación, ¿no? Y con, qué sé yo, acumular proyectos, acumular, qué sé yo, amantes, qué sé yo, se pueden acumular millones de cosas, ¿no? Pero creo que el asunto del rico es, digamos, invertir, uno diría, poner algo sobre la mesa de juego del amor y querer necesariamente que eso que pone, que eso y nada menos y nada más valga el otro, ¿no? O sea, eso que le doy, esa es la justa medida que el otro tiene que valer, no más y no menos, ¿no? Y bueno, eso es realmente absurdo, ¿no? Porque bueno, Lacan pone un ejemplo, ¿no? De un señor que tenía mucho dinero, que tenía joyas, y que bueno, que un día sale de su casa y atropella a una joven. Entonces la joven no quería salir con él y se le negaba, y dice Lacan, mientras más se le negaba, más valía. Después en algún momento la chica le dice que sí a este señor, se casan, y entonces todos los días le ponía, dice Lacan, las joyas, los diamantes, y después los guardaba en la cajita, se los sacaba a la noche y los guardaba en su cajita, hasta que ella un día agarró y se fue con otro que ganaba menos de la mitad que él, ¿no? O sea, es decir, ¿qué hace el rico? O sea, yo te doy esto, y esto es lo que tienes que valer, ¿no? O sea, ni más ni menos, ¿no? Es como querer ajustar lo que te voy a amar y lo que te voy a desear, ¿no? Lo cual, bueno, es imposible. Entonces, bueno, ese más o menos en términos generales es la posición que Lacan lee, una de las posiciones del amor, ¿no? Y que la llama la posición del rico, ¿no? En el que todo queda como en este valor, digamos, en este valor que el otro tiene que tener, ¿no? Bueno, y bueno, uno podría acotar aquí, ¿no? O sea, que para el psicoanálisis, o sea, la ética que el psicoanálisis propone es que más bien el deseo no es algo que se acumula, el deseo no es un bien que uno puede tener a la manera de una joya, una taza, un acumular, ¿no? Sino más bien es algo que moviliza, el ejemplo del que estudia, ¿no? Es algo que lo moviliza a estudiar, que a lo mejor sí metaforiza su deseo, qué sé yo, con la filosofía, con la armónica, con el arpa, pero que eso siempre está en falta, digamos, ¿no? Uno siempre sigue estudiando, ¿no? Bueno, en fin, bueno, después viene esta postura, la siguiente, que es la de Eryxímaco, que también está como media de moda hoy, ¿no? Que es la del médico, ¿no? O sea, es la salud. Eryxímaco es un médico, es el que se autoimpone como simposiarca, y habla desde la salud, ¿no? Y de la armonía y no sé cuánto.
Y uno, bueno, lo puede leer en el sentido de, bueno, de la salud como un universal que anula la particularidad, ¿no? La dificultad. A mí me parece que la salud, el término salud mental, incluso no la división entre lo patológico y lo normal, lo que hace es, digamos, poner un ideal que no se ajusta, digamos, a que cada sujeto, a que cada uno tiene una dificultad. No es como, a mí me parece como Disney, o sea, la salud es como Disney, es decir, no tiene que haber una problemática, alguien tiene que vivir en armonía, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? En equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, este es como el discurso de Líxmaco, y hoy lo podemos ver, ¿no? Incluso en el plano de la gente que se llega al consultorio, por ejemplo, o la amiga, el amigo, que dice, no, este es tóxico, ¿no? Entonces, dice, es tóxico, bueno, y a ver, ¿y qué hacías con? O sea, digamos, el psicoanálisis dice, no hay tóxico, no hay alguien que es tóxico, ¿no? A lo mejor alguien tiene un comportamiento, ¿no es cierto? Pero eso no lo hace tóxico, digamos, a lo sumo es un vínculo que se produce entre dos de esa manera. Entonces, decir, él está mal, él es tóxico, ella es tóxica, evade hacerse la pregunta, bueno, ¿cuál es tu posición en relación a esto que tú también estás provocando, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso por el lado de Líxmaco. Bueno, después está, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, después está Aristófanes, que es muy curioso hablando de mitos. Este es el mito por el que se habla del amor platónico, ¿no? El mito antropogónico, o sea, de cómo vienen los hombres y las mujeres al mundo, del mito de la unidad, ¿no? El mito de la unidad platónica. Aristófanes era un poeta cómico que se burló de Sócrates y que algunos creen que Platón lo pone en el banquete porque se murió más o menos en la época, o sea, todo este banquete es un artificio de Platón, ¿no? Pero dicen, lo pone para burlarse de él, porque Aristófanes tuvo que ver con la muerte de Sócrates, ¿no? Se burló de Sócrates. Y bueno, Aristófanes tiene este mito en el cual dice que originariamente había mujeres, hombres y mujer-hombre, que eran una suerte de andróginos, ¿no? Que tenían 2 pares de piernas, 2 pares de brazos y que andaban siempre juntos. Pero ¿qué pasaba? Como eran muy fuertes, un día quisieron derrocar a los dioses. Los dioses se enojaron y dijeron, no, ¿qué hacemos? Pero no podían hacer lo que hicieron con los gigantes, o sea, mandarlos al ultramundo, porque les hacían ofrendas y qué sé yo. Entonces Zeus dice, bueno, los partimos a la mitad, punto. Y les volteamos un poco la cabeza para que vean la herida, es decir, el ombligo. Bueno, hicieron eso y se encontraron con que después se encontraban estas 2 mitades, se quedaban abrazadas, no comían, no bebían, no dormían. Entonces no servían para darles ofrendas a los dioses y dijeron, no, esto así no va. Con lo cual se le ocurre a Zeus otra idea, que es, bueno, que ya no tengan la procreación en la tierra. Antes procreaban en la tierra, en huevos, no sé qué. Entonces, a partir de ahí procreaban en el cuerpo de cada uno y les puso genitales para que, bueno, se satisfacieran un rato y después siguieran con sus cosas. Entonces, bueno, obviamente, digamos que la postura aquí es muy clara, digamos, lo que quiero decir es esta cuestión de hacer uno con el otro, ¿no? El otro me va a completar, el otro, digamos, tiene que corresponderse con lo que yo estoy buscando. Y bueno, y así a veces hay gente que va por la vida, ¿no? Buscando a alguien que lo complete y que nunca... Lacan dice, bueno, un poco, no quería hablar mucho de neurosis, pero Lacan dice en la neurosis histérica es eso, o sea, siempre pensar que hay un hombre en el horizonte que podría darme eso que yo busco, ¿no? Digo, y esto es inconsciente, o sea, ese es el asunto, ¿no? Otra cosa muy interesante es cómo es el único momento en el diálogo en que los genitales aparecen. Y aparecen justamente cuando la unidad, ¿no es cierto?, se rompe. Así que... Creo que en esta parte es que son hombre, hombre, mujer, sí, mujer. Hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. ¿No? Sí, son tres tipos. Sí, pero dice...
bueno, ahí, digamos, aparece esto, ¿no? Los genitales después. Pero sí, o sea, no, yo creo que este asunto de la homosexualidad, bueno, en Grecia evidentemente tenía otro carácter absolutamente distinto. Bueno, entonces vamos finalmente antes de ir con Sócrates y Alcibiades, con Agatón, que Agatón, bueno, presenta un discurso, ¿no? Un argumento que es como Eros es el placer más poderoso, entonces debe dominar a los otros. Y bueno, aquí es como que es muy vacío el discurso de Agatón, pero parece como que él gana la competencia, todos le aplauden, no sé qué, parece que él gana la competencia. En fin, la cuestión es que este Agatón era el que acababa de obtener la victoria, que quitó a los amigos, no sé qué tal. Ahora, a mí se me ocurrió, digamos, que también hay algo del orden de, bueno, Lacan habla de la tragedia, empieza, o sea, aprovecha este discurso para despacharse sobre la tragedia y decir, bueno, la tragedia es muy importante, ¿no? Porque trae la amenaza de la muerte del héroe, que si va más allá de eso, entonces va a quedar para la posteridad en la memoria del otro, pero sobre todo también pensar que, bueno, que definitivamente es por una tragedia que digamos, es una tragedia, ¿no? Como les decía hace rato, el método, ¿no? de lectura que tiene el psicoanálisis, ¿no? Es la tragedia de Edipo. Y Lacan dice, en esta frase lógica prácticamente se instaura el amor, ¿no? O sea, es como él no sabía, o sea, Edipo, él no sabía que se acostaba con su madre y había matado a su padre. ¿No es cierto? Y es después de que lo sabe que se da la pérdida del objeto. De hecho, hay un sueño muy, muy particular, está en la interpretación de los sueños, un sueño que a Freud le da muchas vueltas, que es un padre que pierde a un hijo, se muere su hijo, y entonces mientras lo está velando, en la habitación de al lado estaba el hijo, velándose, y el padre en otra habitación, ¿no? Y duerme y tiene un sueño. Y sueña que el hijo viene, lo agarra del brazo y le dice, padre, ¿acaso no ves que ardo? Entonces, bueno, ahí Freud se pregunta, ¿qué es este sueño? ¿Cómo puede ser esto una realización? No, no es cierto, porque para Freud los sueños son una realización de deseo. ¿De qué se trata? Y Lacan, en el seminario 11, explica, bueno, es que para un padre, la pérdida de un hijo es algo irreductible y es algo que no se puede pensar, digamos. Pero a nivel del deseo, la pérdida del objeto es lo que lo inaugura como tal. O sea, es ese hijo ese hijo como objeto de amor que se pierde para abrir la vía y el camino del deseo. Como siempre digo, o sea, una cosa es la lógica con la que nos manejamos y otra cosa, bueno, es el fenómeno, ¿no es cierto? Pero ahí es pérdida del objeto, instauración de la causa del deseo. Bueno, entonces es esto, o sea, a partir de él no sabía que se acostaba con su madre y mató a su padre, que hay una pérdida del objeto, ¿no es cierto? Edipo vuelve y se saca los ojos, o sea, pierde ese objeto, ¿no? Es el objeto mirada, pero ese objeto queda perdido. Y ese objeto que queda perdido, que también dice Freud, es un objeto perdido por estructura, es lo que, digamos, es el mismo objeto del amor, ¿no? Y es lo que instaura esa posibilidad de otro amor distinto, ¿no? Un amor que no sea retener al otro, que tener que sacrificar, digamos, complementar, sino más bien un amor en donde el otro pueda ser otro, ¿no? Bueno, aquí alguna pregunta, comentario. Como regresante al mito de Edipo, hay un desconocimiento, hay una ignorancia, ¿no? Pues basados en ese momento en cómo se escribían los mitos, que era, bueno, el ser humano ante los designios de Dios, ¿no? El destino, ¿no? A través del oráculo. Sí. Y que era inevitable, ¿no? Tú ibas, ¿no? Como borreguito a caer ahí. Claro. Entonces, a mí me surge como para trasladarlo para esto, para esta época, en este mito donde hay un desconocimiento de que se casa con su madre, pero sí surge la pulsión erótica, ¿no? Del Eros, y sí surge la pulsión también de, pues, Afrodita, ¿no? Quisiera como
ver si me puedes contestar, como desmenuzar estos rasgos, ¿no? De ahí el mito, cuál es la parte erótica de Eros y cuál es la parte, pues, de Afrodita ahí, ¿no? En este desconocimiento de que el ser amado es tu madre, ¿no? Desde una inconsciencia. Bueno, mira, Lacan en el seminario 10 precisamente lo que dice en relación a esto es que la ley se instaura al mismo tiempo que el objeto. Es decir, ese objeto que es su madre es lo que instaura la ley. Entonces, al mismo tiempo que está el objeto, está la interdicción, ¿no? Afrodita, bueno, podríamos decir, está en un plano más del orden del acto sexual, ¿no es cierto? Pero Eros está ahí en este, él no sabía que la ley era esa, que con ella no, pero con ella no implica que el objeto se gesta ahí, en la interdicción. Por eso el objeto tiene que estar perdido. Pero esa es la tragedia, que también es tragedia actual. O sea, pasa un montón en los análisis, digamos, que vemos, ¿no es cierto?, que acompañamos al sujeto a perder después de que, lo voy a decir así, ya la acabó, ¿me entiendes? O sea, es después de una pérdida, y de una pérdida muy dolorosa, que se da la corrección de ese objeto. Porque ¿qué hace un análisis? No es que dice, bueno, vamos a buscar la interdicción a ver dónde está el objeto. No, sino más bien, bueno, vamos a corregir ese objeto, que sea un objeto más amable para el sujeto, que sea un objeto discordante, sí, siempre va a ser algo otro, porque el objeto no es significante, pero sí un objeto, sí, digamos, más del lado de la satisfacción de la vida, ¿no? ¿No es cierto? No de la destrucción, ¿no? Entonces, digamos, volviendo a esto de la ley, es como, me parece que hay que recorrer muchas veces él no sabía, porque no es que cuando uno escucha a alguien ya está la interdicción porque es neurosis, sino que muchas veces los análisis van, bueno, instaurando esa interdicción como interdicción. O sea, él no sabía, pero sí sabía. Esa es la fórmula, digamos, del nacimiento del amor. Él no sabía que estaba incumpliendo la ley y que eso iba a hacer que pierda al objeto para poder inaugurar el amor, ¿no es cierto? Me parece que de esa manera. O sea que tú en este presente, si tú desconoces a nosotros con nuestra ética y nuestra moral, no, pues no nos enamoramos de nuestros padres porque sabemos que no lo debemos de hacer. Claro. Pero si hubiera un desconocimiento, sí se podría. No, pero ¿qué dice Freud? No nos enamoramos de nuestros padres y madres, pero nos enamoramos de nuestros padres y madres. Claro, ¿Se entiende? Porque vamos a buscar ese tipo de digamos, de patrón, de chispa que vemos en el otro, que lo leemos ipso facto, te diría, ipso facto, y que después del tiempo, después de 3 años, 4 años de relación, dices, ¿entendés? O sea, por eso te digo, el análisis también implica eso, ¿no es cierto? Es como, bueno, decirle adiós a la infancia, ¿no? O sea, uno podría decir, no vienen adultos al consultorio, ¿no? O sea, quizás se van como adultos, ¿no es cierto? Ese es el asunto, ¿no? Pero bueno, es como eso, a veces se instaura así, o sea, él no sabía, pero bueno, qué sé yo, uno va a otro país y hace algo que no es legal y después igual va a la cárcel, porque bueno, y él no sabía, bueno, pero ya estás en la cárcel. Así se aprende a veces la ley, ¿no? O sea, con pero es muy interesante esto que decís, o sea, es así, digamos, no se enamora de su padre y su madre, pero se enamora de su padre y su madre. O lo pone a jugar. Y bueno, y lo interesante de esto es que, y yo creo, digamos, que solamente alguien que se analiza puede realmente acceder a una corrección de ese objeto. O sea, un objeto que no sea, que lo lleve a lo peor, ¿no? claro. Porque si no, ¿de qué te sirve? O sea, vas a la cantina, te emborrachas con tus amigos, le llevas una serenata, ¿no? Esto también nos... Digo, la tragedia, digo, la serenata, ¿qué es? Digamos, es una forma discursiva de la identificación con el drama del amor. O sea, y después vuelves a repetir lo mismo, capaz de otra manera, de otro color, con otro, digamos, con otro semblante, ¿no es cierto? Pero en el fondo la estructura es la misma, ¿no?
Y ahí está el destino, el oráculo es ese, o sea, es el destino de la repetición, que si no se lee como repetición no se puede, no puede existir una diferencia. Claro, claro. Y también como una cuestión histórica que ya traemos, ¿no? Muy arraigada como cultura, o sea, porque no solo el sacrificio por el amor, ¿no? Esta tesis no solo se dio en los griegos, sino también en la época isabelina, en el romanticismo, por ejemplo, era la corriente, ¿no? Todo el mundo lo escribía. Claro, el amor cortés no es otra cosa. Era el sacrificio por el amor. Claro, lo claro. llevamos como Pero piensa en los boleros, Sí, digo, claro. en el tango, es decir, ahí está. Es algo que está ahí todo el tiempo en el lenguaje, habitamos, somos sujetos efectos de eso. ¿Y se podría llamar como un patrón cultural que también nosotros lo repetimos? Pues sí. Me parece que es un empuje del lenguaje mismo, ¿no? O sea, el lenguaje tiende a ser idealista por ser lenguaje, digamos, ¿no? Pero bueno, encontramos estas figuras retóricas, ¿no? En el romanticismo, pero digamos en los boleros, en fin, en todos lados. Que no tiene nada de malo, o sea, la cuestión es que uno termina, digamos, enredado en eso. Pero porque la misma estructura tiende a eso, ¿no? A querer rechazar la otredad, a querer rechazar la pérdida del objeto. Otra pregunta, es que... Bueno, eso es lo que dice el psicoanálisis, a ver, o sea, tal vez se puede decir otra cosa. Es que yo trabajo con personas que tienen familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, que hay una incertidumbre entre si la persona sigue viva o no está viva, si va a retornar o no, y que uno como persona que puede, o sea, porque el objeto no se sabe si está perdido o no, porque, o sea, es como, está nebuloso, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se trabaja? Bueno, es que eso ahí es mucho más complejo, porque ahí estamos hablando de una ley que no es ley. ¿Dónde está la ley? O sea, eso ya me parece que no, digamos, o sea, para hablar de esto estamos hablando de que hay una ley, que uno la mira más o menos, pero ahí, digamos, donde hay un Estado que favorece a la desaparición, que es el Estado mexicano, bueno, entonces no se puede hablar de un objeto ahí. O sea, hay una ley que está favoreciendo, digamos, esta situación, ¿no? Entonces ya no se puede hablar de un objeto porque no hay ley. Claro. No hay un marco, digamos, ¿no? Esto, por eso le decía a él, digamos, estamos en un marco más bien neurótico, pero esto ya es un estado violento, ¿no? A mí se me hace muy interesante esto que planteas, como de, justo, creo que nunca lo había escuchado así, como un análisis también como una forma de ir poniendo la interdicción un poco, ¿no? Y de corrección de objeto. Y quería preguntarte un poco, digo, perdón que traigo conceptos, pero un poco para acomodarlo, en esta idea, ¿no? Del atravesamiento del fantasma, ¿no? Y como de una especie de evocar el fantasma y luego modificarlo o cambiar un poco, si más o menos te estás refiriendo un poco a esta misma dinámica en el análisis. Claro. O sea, Lacan habla del a mí me gusta pensarlo así más como un autoatravesamiento del fantasma, ¿no? Es decir, que ese objeto fantasmático se construye y se corrige, ¿no? Son dos operaciones sobre el objeto en el marco del fantasma. La construcción porque hay que construir la frase, pero también la corrección, porque ese objeto en sí es una recuperación, digamos, te lo digo a ti, capaz que parece que ya estás más, digamos, dentro del discurso psicoanalítico, es un intento de recuperación del goce del otro, ¿no? Entonces eso es lo que se va corrigiendo, al mismo tiempo que se va construyendo la frase, porque el sujeto del fantasma no es que sabe gran cosa, digamos. Bueno, vamos con Sócrates y Alcibíades. Voy a ir ya un poco más rápido, dada la hora. Bueno, Sócrates, digamos, cambia también el curso de las cosas. Sócrates viene a instaurar, más bien, y dice, yo no voy a hacer un elogio a este Eros, porque Eros no es un dios. Eros es un daimon, ¿no? Es algo intermedio entre los dioses y los hombres. El daimon tampoco es un demonio, digamos, ¿no? O sea, para los griegos el daimon es algo esto, que cambia el curso de las cosas. Uno lo podría decir el azar, la contingencia, ¿no es cierto? Entonces, y que da mensajes, ¿no? De los dioses a los hombres.
Y entonces él se encuentra con esta suerte de bruja, ¿no? Diótima, y primero lo primero que hace es cambiar, o sea, dice, yo no voy a hacer un discurso bello, yo voy a hablar de la verdad. Y la verdad es que, bueno, que Eros, digamos, le pregunta a Agatón, que fue el último en hablar, y dice, ¿Eros es de algo o de nada? ¿Desea de lo que es Eros? Entonces Agatón le dice, sí. Y le dice, ¿y eso que desea? ¿Lo tiene o no lo tiene? No, no lo tiene, le dice Agatón. Bueno, entonces lo que se desea es algo que falta, ¿no? Y ahí es donde Lacan dice, bueno, esto es muy importante, o sea, que uno desea únicamente aquello que le hace falta, ¿no? Y bueno, y después de esto, entonces habla de su encuentro con Diótima, quien le va a contar este gran mito, ¿no es cierto?, de Poros y Penia, y que rompe con la lógica socrática, digamos, del sí o no, y dice, es un ni sí ni no, digamos, ¿no? Entonces cuenta este gran mito que es hermosísimo, en el cual, que lo escribe Platón, o sea, es muy bello, ¿no? Entonces dice, era la fiesta de los dioses, en aquel momento en el que ni siquiera existía el alcohol, bebían aguamiel, ¿no es cierto? Y entonces Penia, que se puede traducir por falta de recursos o por pobreza, Penia, pobre, se acerca a la puerta de los dioses y pues no era invitada, entonces se pone en la reja, ¿no? Ahí, a la puerta, ¿viste? A la espera de a ver quién le daba algo a la pobre, carente de recursos. Mientras que Poros era un bello joven, muy atractivo y todo esto, y Poros se emborracha. Entonces, emborrachado, Penia se hace embarazar por Poros, o sea que obtiene de ahí algo. ¿Y qué va a hacer Eros? ¿No? Entonces de ahí se concluye, digamos, que Eros no es ni falto de recursos ni lleno de recursos, o sea, es un intermedio, ¿no? Y dice Lacan, bueno, ahí está la cuestión, digamos, de la falta, o sea, de dar lo que no se tiene, ¿no? Que es una de las fórmulas, bueno, como muy famosa, ¿no? De Lacan, dice, el amor es dar lo que no se tiene, en este sentido de la falta, pero que no es lo que no se tuvo, porque si uno da lo que no tuvo, ahí ya tenemos el sacrificio, ¿se entiende? O sea, dar lo que yo no tuve, ya estamos hablando de sacrificio, sino el sacrificio anula al sujeto, mientras que el don, bueno, lo hace existir, ¿no? Entonces, Como si le diera un propósito, lo hace existir. Sí, o sea, más bien como, o sea, digamos, el sacrificio anula al sujeto porque el sujeto se anula a sí mismo para el otro, ¿no? Que es una forma del amor. Mientras que el dar lo que uno no tiene implica, bueno, esto que no se acumuló, esto que no se, digamos, que no es un bien, ¿no? O sea, dar lo que no tiene, bueno, yo esto que no tengo lo doy, o sea, lo escribo, lo pongo a jugar en el vínculo con el otro, ¿no es cierto? Entonces ahí Lacan dice, saca esta frase, ¿no? De dar lo que no se tiene, eso es el amor, ¿no? De lo que uno falta. Que es una frase, pues, muy compleja, ¿no? Porque uno, digamos, en análisis se da cuenta también que no escapa a estas teorías, ¿no? Neuróticas del amor, podríamos decir. Y bueno, después, bueno, Sócrates está contando todo esto, y en ese momento empiezan a sonar unos juerguistas, así un escándalo bárbaro, llega Alcibíades, ¿no? Completamente borracho, y dice Lacan, es muy importante no detenerse, porque después Sócrates, por boca de Diótima hace este juego, digamos, ¿no? Que hace Platón de ir ascendiendo, ¿no? O sea, de cómo la belleza por un solo joven no tiene que quedarse ahí, sino que tiene que apuntalar a la belleza de todos los cuerpos, después la belleza de un hábito, después la belleza de, qué sé yo, de las leyes, y así hasta llegar a la idea famosa, platónica, qué sé yo. Y es muy curioso como después de toda esa, se llama ascensión, digamos, platónica hacia la idea, es muy curioso cómo después viene Alcibíades a retrucar el diálogo, ¿no? Entonces, Lacan incluso dice, esto de las ideas para Platón era una ficción, Platón no creía en las ideas, ¿no? O sea, ya ahí Lacan se pone muy quisquilloso, cualquier filósofo lo saca cagando, digamos, ¿no? Pero bueno, de ahí llega Alcibíades, ¿no? Y entonces llega borracho, después de que Sócrates habla de las ideas y de todo esto, digamos, así muy inmaculado,
llega borracho a denunciar a Sócrates, ¿no? Y dice, este hombre es un cabrón, ¿no? Porque no me tocó. Yo lo invité a comer, lo invité a hacer deporte, luchó conmigo, se acostó en mi cama, se tapó con mis sábanas y el tipo no me tocó un pelo. Me humilló, ¿no es cierto? Entonces llega y además borracho diciendo todo esto y dice, ¿no es cierto? Dice también que Sócrates en su interior tiene agálmatas, que eso es una palabra que usa Lacan para referirse al objeto del deseo, ¿no? Y es este agálmata, digamos, la palabra es un objeto divino, pero viene del verbo agalomai, que significa alegría, dicha, ¿no? Y uno podría decir, bueno, la alegría, la dicha del enamoramiento, ¿no es cierto? Pero sobre todo, y ahí va a encontrar Lacan lo que llama el resorte platónico del amor, que es cómo uno cree que tiene lo más íntimo de uno mismo, está oculto en el otro, pero que eso que está oculto en el otro, que es mío, en realidad es inaprehensible, o sea, es un enigma, ¿no? Y que ese enigma, que yo creo que está en el otro, en realidad se trata de mí, ¿no? Y es el propio enigma de lo que yo no sé que fui para el otro, pero que causé su deseo, ¿no? Uno podría decir un niño que, qué sé yo, se esconde en un placar a ver si el padre lo busca, puede no buscarlo, pero digo, si lo busca, y dice, ¿y qué causo yo? O sea, si el otro me pierde, ¿qué causo en el otro? ¿No? ¿Hay cuánta gente hay que fantasea, no sé, fantasea, sí, con su muerte, ¿no? Y se pasa horas y horas pensando que si se muere y qué pasaría. Y uno dice, o sea, quiero decir, es un intento de saber qué soy para el otro, ¿no? O sea, si me pierdo para el otro, ¿qué soy? Bueno, Lacan dice, eso no se puede saber. Y uno tiene que apostar a que eso tendría consecuencias, o más bien que no lo puede saber, pero que causa algo en el otro, ¿no? Y algo especial, ¿no? Entonces, como el capricho no es lo que esperamos que la otra persona haga. claro, o sea, eso sería querer saber, ¿no? O sea, el capricho de quiero que el otro, qué sé yo, quiero ser tal cosa para el otro, ¿no? O yo creo que soy tal cosa para el otro. Soy para el otro. Exacto. ¿Qué tanto soy para el otro? Bueno, no, es que, ¿con qué medís eso? ¿Con qué lo medís? No, o sea, ahí hay algo que dice Lacan, no es medible. Digamos, no hay un patrón de medida. Pero además, ese es el no querer ver que hay un valor, ¿no es cierto? O sea, hay alguien que dice, ¿qué tanto soy para el otro? Es porque ya está rechazando, bueno, hay un valor. ¿Qué? ¿Qué tanto sabe? Pues no sabe. Bueno, y bueno, es eso, sí, eso. Entonces, bueno, Lacan, bueno, una lectura muy lacaniana de Sócrates dice, Sócrates no puede amar. Sócrates no ama porque Sócrates no acepta que él podría tener algo oculto en su interior. Sócrates sabe, el que sabe no puede amar, porque no, digamos, no puede tener espacio para ese enigma. Así que bueno, yo eso es lo que preparé para contarles hoy. Los escucho si quieren. Yo tengo, bueno, sí. En este último de Sócrates, tal vez no lo tengo como, no sé, toda la información, pero termina diciendo él, ¿no? Que a pesar de esta dinámica con Sócrates, donde no fue tocado y demás, ha sido lo mejor que le ha sucedido, ¿no? O sea, como que a partir de ahí, entonces él logra... Lo que pasa es que Alcibíades quería que Sócrates, o sea, perdón, no dije algo muy importante, ¿no? Que Sócrates interpreta a Alcibíades y le dice, todo digamos, toda esta serenata que me cantas, no es para mí, es para sacarme a mí en medio de Agatón, de al lado de Agatón. O sea, vos lo que querés es que Agatón sea tu amado y que yo sea tu amante, tu Erastés. O sea, que yo te ame a vos y vos amar a Agatón. Entonces, ahí es donde, dice Lacan, es una interpretación casi analítica, ¿no? O sea, que le dice, vos todo esto que haces no es a mí a quien le hablas, vos lo que querés es otra cosa. Entonces, ahí es donde se instaura la terceridad. Pero Alcibíades lo que quería era que Sócrates le revele lo que él sabía
porque Alcibíades era un político. Entonces él, digamos, Sócrates en un momento como que le dice, yo no iba a trocar oro por bronce. O sea, Sócrates sabía, ¿no? Se lo dice irónicamente, ¿no? Pero es verdad, o sea, Sócrates sabía que lo que él tiene para ofrecer era mucho más valioso que lo que Alcibíades le podía, digamos, lo que podía poner en juego con Alcibíades, ¿no? Pero sí, o sea, Alcibíades se muestra como muy, digamos, un enamorado despechado, pero a la vez enalteciendo a Sócrates, cuando en realidad Sócrates le dice lo que tú quieres es otra cosa, tú quieres a Agatón, el discurso que decís es para quedarte con Agatón. Y Lacan dice, son una bola de maricas todos, ¿no? O sea, así que, sí, eso. Bien. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Se me hace muy interesante también el papel justo del enigma, ¿no? De poder sostener este no saber que soy para el otro, que cuesta tanto, ¿no? Y también un poco frente a esta idea como hasta higienista del amor que propone pues, la medicina, un poco la psicología de otras ramas, ¿no? Y digo, la dificultad y la importancia para el amor, ¿no? Para el encuentro, Claro. el encuentro amoroso, ¿no? Claro. Sí, yo creo que el enigma, o sea, uno lo dice así porque, bueno, estamos charlando, pero realmente es casi un fin de análisis, o sea, no es cualquier cosa, digamos, ¿no? O sea, es realmente muy difícil. Sí, porque muchos discursos están sostenidos justos en esto, ¿no? Como en querer siempre saber y tener esas respuestas de lo que significas para el otro y viceversa, ¿no? Claro. Está sostenido ahí mucho este discurso. Y hasta de la propia relación, ¿no? Como dices tú, poder catalogar si la relación es o no es sana, si eso no es tóxica. Claro. ¿No? Está es muy interesante. Sí, porque bueno, uno dice, a ver, o sea, también, qué sé yo, en cualquier vínculo hay rupturas fuertes, o sea, no estamos en La Sirenita, ¿no? O sea, pero bueno, sí, de ahí a decir, bueno, es tal cosa, es tal otra, bueno, me parece que o sea, rechaza, digamos, ¿no? La posibilidad de pensar, de fabricar algo nuevo, ¿no es cierto? Del intersticio, ¿no? Que justo mencionabas la importancia de este camino no dicotómico y sostener. Sí, tal cual, y eso es muy, bueno, es que es ahí donde uno puede, digamos, escapar de esta lógica de o es esto o es lo otro, ¿no? Y ante este enigma, lo que como ente en la relación decides confiar, ¿no? O sea, ya que no lo puedes descifrar, Exacto. no vas a saber El camino es la sí o confianza, no, sí. depositarte, ¿no? En el otro la confianza. Claro, sí, el camino es ese, ¿no? O sea, el que queda, ¿no? El confiar. Es una apuesta, ¿no? Una apuesta, exacto. Ya cuando es Roma, ya es otro tema. Claro. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, por ejemplo, en los poemas del barroco, por ejemplo, aquí en México, que Sor Juana hace una mención de que los celos son inherentes a una expresión de amor. ¿Tú cómo podrías interpretar esta como conclusión que saca ella? Bueno, me parece que también es ahí una versión del amor, ¿no? Es una versión del amor. Por ejemplo, hay un libro que ahorita estuvo circulando por redes, una interpretación que creo que Barthes fue a ver a Lacan y Lacan le dijo no sé qué cosa, entonces Barthes escribe, viste, el libro este de fragmentos de un discurso amoroso, que es un libro para adolescentes en realidad, es decir, o sea, es un modo de amor del estilo tener la bandera de la desgracia, ¿no? O sea, el amor como algo desgraciado, ¿no? El amor barroco, digamos, es algo del orden así, ¿no? O sea, identificarse con esa desgracia. ¿Tú crees que tenga que ver también la idea de sacrificio desde la perspectiva cristiana? Sí, claro. En los griegos, como, bueno, es que pues es que piénsalo de esta manera, o sea, Dios se sacrifica a sí mismo, o sea, se niega a sí mismo para ser hombre, por amor, eso es llamado amor, ¿no? El Espíritu Santo es Espíritu Santo o amor, o sea, es la Trinidad cristiana y nosotros somos, digamos, tenemos una educación tal cual, o sea, creas o no en Dios,
La mayoría, digamos, Lacan dice, el psicoanálisis sirve para ser ateos, digamos, ateos menos ingenuos, ¿no es cierto? O sea, es decir, somos creyentes porque estamos formados en esa cultura, digamos, ¿no? Y también un poco, perdón, bueno, la importancia o como, o sea, a nivel, traducirlo a nivel político, ¿no? O sea, una política, o sea, en esta idea de, o sea, el amor no es uno, ¿no? O sea, el amor tiene, como viene aquí, sus ¿no? síntomas. Sus síntomas, sus vicisitudes, variantes, etcétera, ¿no? Y cómo traducir eso también en, pues, digamos que en una, digo, no sé, suena muy raro, pero una política del amor, ¿no? Supongo, de la abertura a distintas posibilidades de amor, ya sea homosexual, inclusive esta ¿cómo se llama? Amor de varias parejas, Poliamor. poliamor, ¿no? O sea, bueno, la posibilidad de pensarlo de distintas maneras. Eso es interesante. Sí, bueno, a mí me parece que también este asunto, digamos, y es una cuestión, digamos, mi perspectiva y mi juicio, digamos, es que también esto digamos, de muchas parejas es no elegir, digamos. Digamos, eso es una cobardía, digamos, ¿no? Y una injusticia con el objeto de amor, porque el objeto, Lacan dice, el objeto de amor es lo que hace alto a todo el deslizamiento del deseo, digamos. Por eso yo me quedé con este ejemplo del filósofo, ¿no? O sea, a lo mejor hay un deseo que se metaforiza con el estudio de la filosofía o con el estudio de la armónica, o de repente, no sé, o sea, es decir, es uno, y de eso se trata una apuesta, una elección. Entonces el poliamor quizás es una no elección, ¿no? Que no es para nada juzgable, es decir, cada uno bueno, va por la vía que considera, pero digamos, desde mi juicio y me parece la ética del psicoanálisis, es una cobardía, digamos, respecto al objeto. En la cosmovisión de los griegos, entonces, sería el sacrificio de los humanos por amor a los dioses. Bueno, lo que presenta Pausanias era el sacrificio que tienen que hacer un amante, o sea, es un discurso, del discurso de Pausanias, ya de la cosmovisión en general de los griegos. Me parece que es más amplio y yo no tengo no tengo recursos para responder a esa pregunta, pero lo que dice Pausanias es, Eros despierta la virtud del amante de poderse autosacrificar por el amado, ¿no? O sea, se autopone en el lugar del amado, da su vida por el otro, ¿no? Y en estos ejemplos tenemos algunos que han sido dioses y otros no, pero en general eran hombres, digamos, ¿no? Bueno, Aquiles era mitad, casi Dios, ¿no? Pero no era Dios. Pero no tan Dios. Sí. Y también hay un libro de Bataille sobre el sacrificio, ¿no? El sacrificio el sacrificio, digamos, de los indígenas mexicanos, ¿no? Que está muy bueno eso, ¿no? Como el sacrificio también implica, dice Bataille, obtención de un beneficio, ¿no es cierto? O sea, no hay bondad, no es que el otro es bueno y se autosacrifica por nosotros porque es buenísimo, ¿no? O sea, en toda bondad hay una ganancia, ¿no? Hay una ganancia de trasfondo, quiere haber una ganancia de trasfondo. Y eso es lo que el bueno, digamos, no está dispuesto a ver, ¿no? Y esta es la metáfora esta de esclavo y amo también, ¿no? Que habla un poco de esto, de Hegel. Sí, eso lo toma Lacan en el sentido en el deseo, ¿no? Digamos, de que el esclavo, sí, o sea, lo toma en muchos sentidos, lo trabaja varias veces, esta lógica del amo y el esclavo, pero sobre todo de decir, bueno, el esclavo es la verdad del amo, ¿no? Pero ahí, digamos, la toma porque dice, es que ahí Hegel llega a una especie de, como, digamos, avanza sobre algo que Lacan no avanzaría, ¿no? Que es decir, ahí habría, dice Lacan, un deseo de ya nada, digamos, ya cuando el esclavo termina este circuito,
Lo que pasa es que sí, o sea, es como más complejo, pero no tiene que ver con esta cosa del sacrificio, porque el esclavo lo que hace es acobardarse, dice Hegel, ¿no? Y Lacan dice, ese esclavo en realidad es la verdad del amo, que también lo dice Hegel, ¿no? Pero lo usa más para la dialéctica del deseo, no tanto del sacrificio, sino más bien del deseo. Y otra pregunta. Sí. Como analista, ¿en qué momento te das cuenta que ya terminó el análisis? O sea, es decir, como has hablado del deseo y demás, es como cuando te das cuenta que ese objeto deja de cumplir justo esa función y entonces ya no están apareciendo estas como circuitos, es cuando el paciente ya es como dado de alta o se aparece o como reaparece de otras formas esa manifestación. Bueno, es muy interesante. Justo estoy preparando un seminario que voy a dar con una colega sobre el fin del análisis. ¿Qué es un fin de análisis? Bueno, es que ahí hay varios modos de leerlo, ¿no? Una es por el lado del objeto, de este objeto que queda finalmente perdido, ¿no? O sea, autocorrige, en fin, el fantasma se atraviesa, bla. Pero otra también es por el lado que yo estoy pensando ahora actualmente, que es cómo habita un sujeto el lenguaje y lo que pasa a nivel del nombre. O sea, no solamente Lacan trabaja el asunto del objeto, sino también hay otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la nominación. Entonces ahí me parece que juega un poco una función el nombre propio. Entonces, digamos que no es solamente por el lado del objeto que se puede pensar el fin de un análisis, sino también por otro tipo de cuestiones, digamos, que tienen que ver esto con la función del nombre propio, con el lugar que tiene un padre, que obviamente el lugar que tiene un padre, la lectura que se tiene de un padre, que el padre no es papá, o sea, digamos, el padre es una función, ¿no? Es la función, digamos, de la transmisión, del deseo, en fin. Entonces ese lugar del padre también se va modificando y a la vez, obviamente, el padre es el que dona un nombre y qué se hace con ese nombre, digamos, qué pasa con ese nombre propio. O sea, hay como otra operación, digamos, que se hace sobre el nombre que tiene que ver con un fin de análisis. El objeto es un modo de verlo, ¿no? Pero no es el único, no es la única arista, digamos, por la que uno piensa el fin de un análisis. Okay. Bien, ¿alguien más? Para ir terminando. Yo tengo, ¿cuáles serían estas otras alternativas al amor, por ejemplo, del que, o qué podrías, qué retos tal vez ¿eres mexicana? Soy mexicana. Ah, bueno, sí, por ejemplo, ahorita, ¿qué retos verías tú, por ejemplo, para... Perdón? ¿Qué retos ves tú para la sociedad mexicana en temas, por ejemplo, de las cuestiones del amor, ¿no? Porque creo que es un tema que se debería trabajar mucho en general con niños, con adolescentes, ¿no? Que, no, al menos en mi entorno me ha citado que hay muchas relaciones de violencia, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué retos tú has visto por las personas que has tratado? Yo viví mucho tiempo en el extranjero, soy mexicana, pero no, digamos, no podría responder esa pregunta. Pero bueno, sí creo que para trabajar el amor hace falta atravesar mucho el odio, ¿no? O sea, el odio, antes que llegar, el amor ya es como un punto de llegada, ¿no? O sea, pero hay que atravesar el odio, es muy importante no rechazar el odio y analizarlo. Y digo, sí me parece que hay un empuje, ¿no? O sea, que la sociedad mexicana, bueno, tiene algo... pero bueno, todo lo que pueda decir en ese orden me parece que ya no es como psicoanalista, sino más bien como una opinión, digamos que no creo que valga mucho. Pero bueno, sí, es decir, o sea, ya eso tendría que ver con políticas, ¿no? Con sugerencias. Sí hay como, de repente, bueno, he visto un poco, ¿no? Un poco de represión y de repente pasajes al acto, acting outs, ¿no? Mucha amabilidad, pero de repente a los golpes. Entonces, bueno, creo que sí, o sea que, pues, digo, ¿no? O sea, se podrían hacer políticas públicas en torno a eso, me imagino, pero bueno, creo que también... bueno, hay mucha responsabilidad de todo, ¿no? O sea, docentes, o sea, es como súper complejo, pero sí considero que, bueno, que analizar, digamos, el odio que nos circunda, del que somos, digamos, también herederos,
bueno, tendría muchas consecuencias, ¿no? O sea, si a diferencia de otros lugares, quizás en México la gente no, o sea, el psicoanálisis no es algo que se practique tanto, digamos, que la gente vaya tanto al análisis. De hecho, yo no sé si acá en Jalapa alguien demanda un análisis, por ejemplo, ¿no? O va simplemente a terapia, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, o sea, creo que son cosas que, digamos, que sí tienen repercusiones en una sociedad, ¿no? Alguien que se haga responsable y que piense qué le pasa y que quiera saber qué le pasa cuando, qué sé yo, se cagó a piñas con alguien, ¿no? Se golpeó con alguien, o sea, que alguien piense, bueno, ¿por qué hago esto, no? Sí. Desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿cómo se mira a las mujeres en los mitos y en los textos dramáticos de los griegos? O sea, desde el psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo se analiza, psicoanaliza? Bueno, Lacan tiene realmente, Freud, sí, pero sobre todo Lacan, digamos, tiene una perspectiva, digamos, muy interesante sobre lo femenino. Llevaría a otro seminario a hablar de eso, ¿no? Pero Lacan dice, lo femenino es algo... En el amor, ¿no? Claro, bueno, Lacan dice, lo femenino es algo que, bueno, él dice, por ejemplo, en el seminario, en uno de los últimos seminarios, dice, un hombre ama como una mujer, ¿no? O sea, el amor, ¿no es cierto? Un hombre queda feminizado cuando ama, ¿no es cierto? Es decir, que hay algo de lo femenino que no es conmensurable, digamos, Lacan dice, una mujer es no toda está aprehendida por la lógica, ¿no es cierto? Por la lógica fálica, es decir, por la lógica de medir, bueno, esto cuánto vale, digamos, hay algo de lo que no se puede evaluar, ¿no es cierto? Cuando una mujer se atreve a ir a eso que está más allá. Por ejemplo, él habla hablando de mitos, ¿no? Él habla del mito de Adán y Eva. Entonces dice, o sea, Adán quería la manzana y todo, pero o sea, ¿a ustedes les parece que Eva quería la manzana? Dice, lo que Eva tenía que ver con la manzana era lo que tiene que ver un pez con una manzana, o sea, nada. Pero ¿qué hace Eva? Eva se da cuenta que digamos, por la manzana puede, digamos, capturar el deseo del otro, ¿no? Entonces, es decir, o sea, que se aprehende ahí, pero sabe que hay un más allá de eso, ¿no es cierto? Un más allá que no, digamos, que no es conmensurable, ¿no es cierto? O sea, Lacan dice, la mujer es más real y más verdadera que un hombre en ese sentido, ¿no? Porque no se deja, digamos, no queda comprehendida por la medida fálica, digamos, ¿no? Una mujer que se atreve a ir a eso, ¿no? Eso también es otro de los fines de análisis, ¿no? Un femenino que se atreva a soportarse como femenino. Como en este caso, por ejemplo, Medea, ¿no? No sé si hay un mito que es que precisamente es eso, o sea, lo que dice Lacan es, una mujer es una por una, o sea, no hay un mito que dé cuenta de lo que es lo femenino. No hay Lacan dice, no hay las mujeres, hay una mujer, una por una. No hay un mito que diga, esto es una mujer, esto es un ejemplo de una mujer, porque precisamente es singular, una mujer es una mujer. Que se parece un poco a esta idea de la apertura o justamente del enigma, ¿no? Creo que tiene un poco algo que ver el goce otro, ¿no? El goce femenino con esta idea del soportar el no saber, de las posiciones no tan establecidas, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente tiene que ver, o sea, Lacan habla de, ¿no? El enigma de la feminidad, que dice, es enigmático hasta para ella misma, ¿no es cierto? O sea, no es que es enigmático para los otros, o sea, para ella misma ella es otra de sí misma, ¿no? Y eso también implica un fin de análisis, ¿no? Digamos, por eso, digamos, el asunto de la posición sexual es algo que se da solo entre adultos, ¿no es cierto? Porque es una decisión, no es algo que uno nace con una vagina y es mujer. No para el psicoanálisis, quiero decir. Sí, claro. Pero entonces, por ejemplo, la cosmovisión que se tenía, ¿no? Que, bueno, la mujer se le tenía como reducida a animal, salvo las hetairas, ¿no? Que eran como mujeres privilegiadas, que sí se cultivaban, que sí, especie de geishas. Y entonces, por eso es como que me asalta la duda, ¿no? De cómo se analizaría
a las mujeres con respecto al amor cuando son tan desvalorizadas y solo como un grupo privilegiado, no. Entonces por eso es como surge Medea, o, ¿no? Que podría ser como el arquetipo de la bruja, ¿no? O Clitemnestra, que es la luchadora social que hizo que su hermano lo Claro, bueno, ¿no? Lacan yo creo que diría, estas mujeres son muy corajudas, ¿no es cierto? Pero están dentro de una lógica fálica, ¿no es cierto? O sea, hacen la voz de un héroe, ¿no es cierto? Claro. Que está buenísimo, que está buenísimo, pero él piensa de lo femenino otra cosa. Lo femenino no es eso. Lo femenino no es un ejemplo, no es algo heroico. Lo heroico sería algo sometido a la lógica fálica, ¿no? Alguien que va con coraje más allá de lo que el avatar de la vida le presenta y queda en la memoria y en la posteridad. Por eso digo, o sea, no habría un ejemplo de mujer en los mitos, porque es algo muy íntimo. Digamos, es esto, o sea, es una mujer una por una, ¿no? Que se acerca a eso que es otro de sí, pero que no hay nada, digamos, lo singular es algo que escapa a la lógica de lo general, o sea, no hay nada que lo abarque, ni nada que sepa ni que se pueda decir de eso. En ese sentido, Antígona sería una mujer como fálica. Bueno, sería, ¿no? Digamos, alguien que va e intenta, ¿no es cierto?, éticamente, Lacan, bueno, analiza el mito de Antígona y dice, intenta ir a favor de la ley de los dioses, no de los hombres. No de los hombres. Entonces trata de salvar la dignidad de su hermano. Sí, yo dije que Clitemnestra era Sí, Antígona, la pero luchadora está social. igual, recuerden que Antígona era hija de Edipo, o sea, Sí. ¿no? Entonces ahí Lacan, bueno, tiene muchas cosas para decir, las dice, incluso también Hegel analiza Antígona y dice, son dos leyes que no se o sea, que se rechazan a sí mismas, o sea, que no, una es la ley de lo finito y de Creonte y la otra es la ley de lo infinito, de Antígona. Y esto tiene que encontrar, ¿no es cierto?, bueno, Hegel diría, ¿no?, una unidad. Y Lacan dice, bueno, ella trata de salvar la dignidad de su hermano, por amor, pero no se da cuenta que queda sometida a la AT, que es esa ley caprichosa que le quita la vida a ella, ¿no es cierto? Y digo, yo creo que tampoco me atrevería a decir está en una lógica fálica, no digamos, sí los héroes están en una lógica fálica, pero bueno, Antígona creo que hay otras cosas para analizar, no me atrevería a decir, bueno, está en una lógica fálica. Medea, sí. Bueno, no sé, digo, tendría que pensarlo. No quiero decir cosas de las que me puedo arrepentir. Bueno, pues vamos a ir cerrando por tiempos. Sí. Pero fíjate que en el principio no te pregunté dónde se consigue tu libro, ¿no? Porque eso es algo importante. Bueno, mi libro, no, bueno, en realidad hay algunos, un par ahí en la librería, se me fue ahorita el nombre, la librería que está dentro de Tierra Luna, que coordina Dani. Viento helado. Viento helado. Viento helado, sí. ¿Y dónde más? Bueno, yo tengo alguno y después creo que está en internet también. Ok. Y ahora que estás acá, disculpen, ¿cuáles son tus planes? ¿Tienes consultorio? ¿Cuáles son tus proyectos? Sí, pues ya me establecí acá en Jalapa y bueno, te decía, voy a dar un seminario con una colega virtual sobre el fin del análisis. Pero bueno, en agosto quiero abrir un grupo de lectura sobre el seminario 10 de la angustia, así que bueno, ese es como el próximo proyecto acá y sí, el consultorio está acá. Bueno, ¿y dónde pueden como contactarte por si alguien está interesado? Bueno, se pueden acercar, les doy mi correo. Ok. Creo que sí. O buscarme en Facebook con el nombre de ahí en el afiche también de hoy o... Perfecto. Okay. Bueno, pues damos por concluida. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia. Hola a todas y todos. En el salón principal hay unos pequeños bocadillos y un vinito de cortesía por si gustan pasar. Gracias.